Bienvenidos a PsicoArt. Una nueva inmersión profunda. Exacto. Ah. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos, la ansiedad emocional. Y bueno, tenemos estos extractos de libros que prometen ser una guía, ¿no? Para navegar este mar a veces turbulento de la preocupación constante. Y bueno, como siempre, si les parece valioso esto que compartimos, por favor visiten el enlace que van a encontrar debajo para colaborar o donar. Y de paso también pueden solicitar un tema futuro que les gustaría que abordáramos. Totalmente. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues mira, lo primero que hay que decir es que la ansiedad es algo universal, ¿no? Todos la hemos sentido en algún momento. Y este libro ya desde el principio nos dice algo muy importante, y es que no se trata de eliminarla por completo. Eso sería casi imposible. Se trata más bien de comprenderla. Aceptarla. Aceptarla y aprender a vivir con ella de una manera más saludable. Sí. Y las cifras asustan un poco, ¿no? En 2017 había más de 260 millones de personas en todo el mundo que lidiaban con trastornos de ansiedad. Con la pandemia, en 2020, esa cifra creció en 83 millones de casos más, o sea, casi un 28% de aumento. Y en 2019 se estimaban 932 millones de casos. La verdad es que ajusta un poco. Sí, son cifras que dan que pensar, pero hay algo que me parece importante destacar de estas cifras, es que nos muestran que la ansiedad es algo muy común. Ajá. Casi el 100% de las personas vamos a experimentar síntomas de ansiedad en algún momento de nuestra vida, y una parte importante de la población va a sentir un impacto significativo en su bienestar. Exacto. En ese sentido, creo que estas cifras pueden ayudar a normalizar la experiencia de la ansiedad Sí. y a que las personas que la sufren se sientan menos solas. Menos solas, menos aisladas. Exacto. Que se den cuenta de que no son las únicas que están pasando por esto. Claro. Y es importante también entender que la ansiedad no se manifiesta solo en esos momentos de crisis o ataques de pánico, ¿no? No, para nada. Sino que está presente en nuestro día a día. Absolutamente. De hecho, como bien explica el libro, la ansiedad puede estar presente en situaciones muy cotidianas. Ajá. Por ejemplo, piensa en la presión del trabajo, en la llegada de un hijo, en el tráfico cuando vas con prisa, en los nervios antes de una competición deportiva, en la dificultad para dormir, en los problemas familiares, en los nervios antes de una cita, en la tensión de pedir un aumento de sueldo o en la preocupación por la seguridad laboral. Son situaciones muy diversas. Muy diversas, sí. Y aunque parezcan muy diferentes entre sí, todas ellas pueden ser detonantes de la ansiedad. Exacto. Lo que importa es entender cómo reacciona cada persona a esas situaciones, ¿no? Precisamente. Y para eso es fundamental comprender las diferentes formas en que la ansiedad se manifiesta. Sí. Y el libro nos habla de 3 vías principales, 3 vías por las que se expresa la ansiedad. Exacto. Son la vía cognitivo-emocional, la vía fisiológica y la vía conductual. 3 vías que están muy interconectadas entre sí. Y Absolutamente. son compartimentos estancos. No, para nada. Funcionan como un todo. Exacto. Bueno, empecemos por la primera vía, la vía cognitivo-emocional. ¿Qué es esto? Pues la vía cognitivo-emocional tiene que ver con nuestros pensamientos y sentimientos, con esa sensación de que algo malo va a pasar, con las preocupaciones que no nos dejan en paz, con los miedos que a veces nos paralizan, con la inseguridad y con esa visión negativa que podemos tener de nosotros mismos. O sea, es la forma en que nuestra mente interpreta las situaciones, ¿no? Exacto. Y cómo esas interpretaciones nos generan emociones. Precisamente. Y esas emociones pueden ser muy intensas y desagradables. Miedo, angustia, preocupación, inseguridad. Exacto. ¿Vale? Y la segunda vía, la vía fisiológica. La vía fisiológica es la forma en que nuestro cuerpo reacciona a la ansiedad. Ajá. Ahí entran en juego el corazón acelerado, la sudoración, los temblores, las molestias de estómago, la presión en el pecho que dificulta la respiración, los mareos, la tensión muscular e incluso los dolores de cabeza. O sea, son todas esas sensaciones físicas que acompañan a la ansiedad. Exacto. Son señales que nuestro cuerpo nos envía para avisarnos de que algo no va bien. Que hay una amenaza, Claro. aunque esa amenaza sea real o imaginaria. Exacto. Y por último, la tercera vía, la vía conductual. La vía conductual se refiere a las acciones que llevamos a cabo como respuesta a la ansiedad. Ajá. Por ejemplo, morderse las uñas, comer en exceso, fumar, evitar situaciones que nos dan miedo, buscar constantemente la aprobación de los demás, la dificultad para concentrarse o la sensación de no poder quedarse quieto. O sea, son las cosas que hacemos para intentar controlar o aliviar la ansiedad, Exacto. aunque a veces esas acciones pueden tener el efecto contrario, ¿no? Sí, a veces esas acciones pueden empeorar la ansiedad a largo plazo. Y como decíamos al principio, estas 3 vías están muy interconectadas. Absolutamente. No son cajas separadas. Un cambio en nuestros pensamientos puede generar una reacción física. Exacto.
Y esa reacción física puede influir en nuestro comportamiento. Precisamente. Y así se crea un círculo vicioso que puede ser difícil de romper. Claro, por eso es tan importante entender cómo funciona la ansiedad. Para poder empezar a gestionarla de forma eficaz. Exacto. Vale, pues teniendo esto en mente, vamos a pasar a la primera parte de esta inmersión profunda. De acuerdo. Y esta primera parte se titula Entender la ansiedad. Y algo que me llamó mucho la atención del libro es cómo nos dice que la ansiedad es en realidad una emoción natural Sí, es una emoción natural. y que ha jugado un papel crucial en la supervivencia de la especie humana. Absolutamente. Es decir, que en el fondo la ansiedad no es mala. No, no, para nada. De hecho, la ansiedad es una respuesta adaptativa que nos ha permitido sobrevivir como especie. Ajá. Piensa en nuestros antepasados. Cuando se encontraban ante un peligro, la ansiedad les ponía en alerta y les ayudaba a prepararse para luchar o huir. A reaccionar. Exacto. Y esa respuesta sigue estando presente en nosotros. Claro. Aunque los peligros a los que nos enfrentamos hoy en día sean diferentes, la ansiedad sigue teniendo una función adaptativa. Por ejemplo, esa ansiedad que podemos sentir antes de una presentación importante puede ser la que nos impulse a prepararnos a conciencia. Exacto. O la inquietud que sentimos ante las necesidades de un bebé nos mantiene alerta y atentos. Precisamente. O sea que la ansiedad en sí no es el problema. No, El problema es cuando la ansiedad se desborda, exacto. cuando nos controla a nosotros en lugar de nosotros controlarla a ella. Claro. El problema es cuando la ansiedad se convierte en algo patológico, en un trastorno que interfiere en nuestra vida cotidiana. Y el libro subraya un punto importante aquí. Dime. Intentar reprimir la ansiedad a toda costa puede ser contraproducente. Sí, cierto. Intentar luchar contra la ansiedad, negarla o reprimirla puede tener el efecto contrario. O sea que puede aumentar la ansiedad. Exacto. Es como si intentáramos tapar una olla a presión. Cuanto más la apretamos, más presión se genera en su interior. Sí. En cambio, aceptar que la ansiedad es una parte natural de la vida es un primer paso fundamental para aprender a gestionarla. Aceptarla, comprenderla y gestionarla. Exacto. Vale, pues volviendo a esas situaciones cotidianas que mencionábamos al principio en las que la ansiedad puede aparecer, es importante que las personas que nos escuchan identifiquen esos momentos en su propia vida, ¿no? Sí, es fundamental. Porque la ansiedad no siempre se manifiesta de forma intensa o dramática. No siempre. Claro. A veces se presenta de forma más sutil, más disimulada. Exacto. Puede ser esa punzada en el estómago antes de una reunión importante, esa dificultad para conciliar el sueño por la noche, esa irritabilidad que sentimos sin motivo aparente Precisamente. Esas pequeñas señales que a veces pasamos por alto. y que si no les prestamos atención pueden ir creciendo poco a poco hasta convertirse en un problema mayor. Claro, Por eso es tan importante ser conscientes de nuestra propia ansiedad, absolutamente. de cómo se manifiesta en nuestro día a día, Exacto. para poder empezar a gestionarla de forma eficaz. Precisamente. Y para terminar esta primera parte, vamos a recapitular brevemente esas 3 vías de las que hemos hablado. La vía cognitivo-emocional, que tiene que ver con nuestros pensamientos y emociones. La vía fisiológica, que tiene que ver con las reacciones de nuestro cuerpo. Y la vía conductual, que tiene que ver con nuestras facciones. Exacto. Y estas 3 vías están interconectadas, se influyen mutuamente. Absolutamente. Por eso es importante abordar la ansiedad desde una perspectiva integral, teniendo en cuenta estas 3 dimensiones. Claro. Vale, pues vamos a pasar a la segunda parte de esta inmersión profunda, De acuerdo. que el libro llama Un viaje de vida con ansiedad. En esta parte el libro nos presenta a Elena, Sí, una mujer que representa a muchas personas que sufren de ansiedad. exacto. Elena es una mujer de unos 30 y tantos años que tiene una vida aparentemente normal. Tiene un buen trabajo, buenos amigos, una familia que la quiere. Sí, pero debajo de esa apariencia de normalidad, Elena lleva mucho tiempo luchando contra la ansiedad. Y su historia nos muestra cómo la ansiedad puede manifestarse de forma gradual. Precisamente. Al principio los síntomas son sutiles. Casi imperceptibles. Exacto. Pero con el tiempo van creciendo en intensidad y frecuencia. Y en el caso de Elena, el libro nos cuenta que al principio solo eran pequeños episodios de nerviosismo antes de una presentación en el trabajo. Sí. O una ligera preocupación por lo que los demás pudieran pensar de ella. Cosas que muchas personas podrían considerar normales dentro del estrés diario. Absolutamente. Pero poco a poco esas pequeñas olas de inquietud fueron creciendo. Hasta convertirse en un mar embravecido. Exacto. Y el libro describe las primeras señales claras de ansiedad en Elena. Sí. En la vía cognitivo-emocional, Elena empieza a tener pensamientos negativos recurrentes. Pensamientos del tipo,
Seguro que algo va a salir mal, o no voy a poder con esto. Anticipaciones negativas. Sí, exacto. Y en la vía fisiológica, Elena empieza a notar el corazón acelerado en momentos de tensión Sí, y dolores de estómago sin una causa médica aparente. precisamente. Y en la vía conductual, Elena empieza a evitar reuniones sociales porque se siente insegura y expuesta al juicio de los demás. Claro. Y esta intensificación gradual de los síntomas es muy común en las personas que sufren de ansiedad, ¿no? Sí, es muy común. Y el libro menciona cómo un periodo particularmente estresante en el trabajo actuó como un detonante para Elena. Sí. Los problemas para dormir se hicieron más frecuentes, Ajá. los dolores de cabeza tensionales casi diarios, Sí. y esa sensación constante de estar al límite se convirtió en su estado habitual. Exacto. Y como muchas personas, Elena al principio intentó minimizar esos síntomas, ¿no? Sí, es muy común. Pensando que solo era estrés laboral o cansancio. Claro. Pero llegó un punto en que la ansiedad empezó a afectar significativamente su vida. Sí. Su rendimiento en el trabajo, sus relaciones personales, su bienestar general. Exacto. Y ahí se produce un punto de inflexión. Elena se da cuenta de que necesita ayuda, Sí. de que no puede seguir así. Claro. Y decide tomar las riendas de su ansiedad. Es un paso muy importante. Empieza a buscar respuestas. Y al igual que muchas personas, Elena empieza por probar estrategias generales para el manejo del estrés. Ajá. Hacer más ejercicio, llevar una dieta más saludable, intentar dormir mejor. Exacto. Y aunque esas medidas tuvieron un impacto positivo en su bienestar general, no fueron suficientes para controlar la intensidad de su ansiedad. Claro. A veces se necesitan herramientas más específicas. Y aquí el libro menciona brevemente las historias de Ryan y Allison, dos personas que también sufrieron de ansiedad. Exacto. Y aunque el libro no entra en detalles sobre sus casos, sí sugiere que esa experiencia de buscar soluciones más allá de lo superficial es algo común. Sí, es algo muy común. Muchas personas que sufren de ansiedad empiezan por probar estrategias generales para el manejo del estrés. Y se dan cuenta de que no son suficientes, Claro. de que necesitan algo más. Exacto. Y Elena se dio cuenta de eso, Sí. de que necesitaba ir más allá de esos cambios en el estilo de vida Ajá. y buscar técnicas psicológicas específicas para el manejo de la ansiedad. Y ese fue el inicio de su camino hacia la recuperación. Exacto. Y esto nos lleva a la tercera parte de esta inmersión profunda, Sí. ¿Verdad? que se titula Herramientas para navegar la ansiedad. Y la primera herramienta que destaca el libro es la reestructuración Que cognitiva. la reestructuración cognitiva es una técnica muy eficaz para el manejo de la ansiedad. Y en esencia consiste en aprender a pensar de forma diferente. Exacto. Se trata de identificar y cambiar esos patrones de pensamiento negativos que alimentan la ansiedad. Porque nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones, ¿no? Absolutamente. Si cambiamos la forma en que pensamos, podemos cambiar la forma en que nos sentimos. Y el primer paso dentro de la reestructuración cognitiva es identificar esos pensamientos erróneos que tenemos. Sí. Esos pensamientos automáticos negativos que a veces aparecen sin que nos demos cuenta. Esas ideas negativas, irracionales, distorsionadas, que nos generan ansiedad. Exacto. Y el libro menciona algunos ejemplos de pensamientos erróneos. Por ejemplo, la catastrofización. ¿Qué es imaginar el peor escenario posible? Exacto. O pensamiento de todo o nada. Que es ver las cosas en términos absolutos, sin matices. Blanco-negro. Exacto. Las predicciones negativas. Que es anticipar que algo malo va a ocurrir sin tener pruebas de ello. Y la sobregeneralización. Que es sacar conclusiones generales a partir de un solo hecho aislado. Por ejemplo, si suspendemos un examen, pensar que somos unos fracasados. Exacto. Y Elena, a través de la terapia, aprendió a identificar esos pensamientos automáticos negativos que aparecían en su mente en situaciones que le generaban ansiedad. Sí. Por ejemplo, antes de una reunión importante, Elena solía pensar, voy a decir algo estúpido y todos se van a reír de mí. Un pensamiento catastrofista. Exacto. Y el primer paso para cambiar ese pensamiento es reconocerlo, Sí. Darse cuenta de que está ahí. de que no es una realidad objetiva, sino una interpretación subjetiva. Claro. Y una vez que hemos identificado el pensamiento erróneo, el siguiente paso es analizarlo. Sí. Ponerlo a prueba. Buscar pruebas a favor y en contra del pensamiento. Exacto. Y en caso de Elena, ella aprendió a cuestionarse ese pensamiento de voy a decir algo estúpido y todos se van a reír de mí, ¿Cómo lo hizo? preguntándose si realmente había pruebas de que eso fuera a ocurrir. Ajá. ¿Había dicho alguna vez algo estúpido en una reunión? ¿Cómo habían reaccionado sus compañeros? ¿Había alguna razón objetiva para creer que esta vez sería diferente? Exacto.
Y también aprendió a considerar otras interpretaciones de la situación. Sí, en lugar de asumir directamente lo peor, pensar en otras posibilidades. Por ejemplo, que su comentario fuera bien recibido Ajá, o que pasara desapercibido. claro. Y el objetivo final de la reestructuración cognitiva es modificar esos pensamientos negativos por otros más realistas, equilibrados y Ajá. útiles. Exacto. Y Elena pasó de pensar, voy a decir algo estúpido y todos se van a reír de mí, a pensar, puede que diga algo que no sea perfecto, pero eso no significa que sea estúpida. La gente suele ser comprensiva, y si cometo un error, puedo aprender de él. Es un cambio de perspectiva muy importante. Y el libro subraya que este proceso de reestructuración cognitiva lleva tiempo y práctica. Sí, es un proceso gradual. Y que hay que ser paciente y compasivo con uno mismo. Absolutamente. Porque no es fácil cambiar patrones de pensamiento arraigados. No lo es. Pero con esfuerzo y constancia se puede conseguir. Claro que sí. Y el libro nos cuenta un ejemplo de cómo Elena aplicó la reestructuración cognitiva a una situación real. Cuéntame. Elena tenía que entregar un proyecto importante en el trabajo y estaba muy ansiosa. Ajá. Su primer pensamiento fue, no voy a terminar a tiempo, voy a fracasar, me van a despedir. Un pensamiento catastrofista. Exacto. Pero en lugar de dejarse llevar por la ansiedad, Elena decidió analizar la situación y se dio cuenta de que en el pasado había entregado muchos proyectos a tiempo y con éxito, Claro. y que tenía las habilidades y la experiencia necesarias para hacerlo de nuevo. Ajá. Así que modificó su pensamiento a uno más realista y esperanzador. ¿Y cuál fue ese pensamiento? Ese es un reto, pero tengo las habilidades. Si no lo consigo, buscaré soluciones y aprenderé de la experiencia. Un cambio de perspectiva muy positivo. Y Elena logró entregar el proyecto a tiempo y con éxito. Fantástico. La reestructuración cognitiva le había ayudado a controlar su ansiedad y a conseguir su objetivo. Una herramienta muy valiosa. Vale, vamos a pasar a la segunda herramienta que destaca el libro para el manejo de la ansiedad. De acuerdo. Y esta herramienta es la respiración diafragmática. La respiración diafragmática es una técnica muy poderosa para calmar la ansiedad, especialmente en momentos de tensión aguda. Y en esencia consiste en respirar de forma profunda y lenta utilizando el diafragma. Exacto. Y es una técnica muy sencilla de aprender. Sí, pero muy efectiva. Absolutamente. Y lo que hace la respiración diafragmática es activar el sistema nervioso parasimpático, Ajá. que es el responsable de la relajación, Exacto. y contrarrestar el sistema nervioso simpático, Que es el responsable de la respuesta de lucha o huida. es decir, de la ansiedad. O sea que con la respiración diafragmática podemos calmar nuestro cuerpo y nuestra mente. Precisamente. Y el libro nos explica paso a paso cómo realizar la respiración diafragmática. Sí, es muy sencillo. Lo primero es encontrar un lugar tranquilo y cómodo. Sentarse o acostarse con la espalda recta. Sí, Colocar una mano en el pecho y la otra en el abdomen. exacto. Y cerrar los ojos. Mm. Y entonces inhalar lentamente por la nariz, llevando el aire hacia el abdomen. Sintiendo cómo la mano al abdomen se levanta y la del pecho apenas se mueve. Exacto. Aguantar la respiración unos segundos. Y exhalar lentamente por la boca. Contrayendo los músculos abdominales para expulsar todo el aire. Sí. Y repetir este ciclo varias veces. Se recomienda practicar la respiración diafragmática durante 5 o 10 minutos al día. Y poco a poco ir aumentando la duración de las sesiones. Exacto. Y los beneficios de la respiración diafragmática son muchos. Sí, son muchos. A nivel físico, la respiración diafragmática reduce la tensión muscular, baja el ritmo cardíaco y la presión arterial, mejora la oxigenación e incluso puede fortalecer el sistema inmunitario. Y a nivel emocional, la respiración diafragmática ayuda a relajarse, reduce el estrés y la ansiedad, mejora el estado de ánimo y la concentración. Es una técnica muy completa. Absolutamente. Y el libro nos cuenta un ejemplo de cómo Elena utilizó la respiración diafragmática para controlar su ansiedad. Cuéntame. Elena tenía que hablar en público en una conferencia y estaba muy nerviosa. Ajá. Así que decidió practicar la respiración diafragmática unos minutos antes de su intervención. Y notó cómo su ritmo cardíaco se ralentizaba y la tensión muscular disminuía. Fantástico. La respiración diafragmática le había ayudado a calmarse y a afrontar la situación con más seguridad. Una herramienta muy útil para esos momentos puntuales de ansiedad. ¿Sí? Y también para promover una calma general en nuestra vida. Exacto. Vale, pues vamos a pasar a la tercera herramienta que destaca el libro para el manejo de la ansiedad. De acuerdo. Y esta herramienta son las técnicas de exposición. Las técnicas de exposición son un enfoque conductual que consiste en enfrentar gradualmente las situaciones que nos generan ansiedad. Es decir, en lugar de evitar lo que nos da miedo, exponernos a ello de forma controlada. Exacto.
Y la idea principal detrás de las técnicas de exposición es que evitar lo que tememos solo hace que la ansiedad se mantenga y se haga más fuerte. Porque al evitar la situación, no tenemos la oportunidad de aprender que no es tan peligrosa como pensamos. Claro. En cambio, al exponernos a la situación de forma controlada, nuestro cerebro aprende que podemos soportarlo. Exacto. Y que el resultado no es tan catastrófico como imaginábamos. Y el libro menciona 3 tipos de técnicas de exposición. Ajá. La exposición en vivo, que consiste en enfrentarnos directamente a la situación real que nos genera ansiedad. Sí. La exposición imaginaria, que consiste en imaginar vívidamente la situación temida. Claro. Y la exposición gradual, que consiste en ir abordando nuestros miedos de menor a mayor intensidad. Exacto. Y la elección del tipo de técnica de exposición depende del tipo de ansiedad que experimentemos. Y de las características de la persona. Claro. Por ejemplo, si una persona tiene miedo a volar, la exposición en vivo sería la técnica más adecuada. Sí. Pero si una persona tiene miedo a hablar en público, la exposición gradual podría ser más apropiada. Exacto. Y la clave para que las técnicas de exposición sean efectivas es la gradualidad. Sí. Es fundamental ir paso a paso. Y para ello, se suele crear una jerarquía de miedos. Ajá. Es decir, una lista de las situaciones que nos generan ansiedad, Ajá. ordenadas de menor a mayor intensidad. Claro. Y Elena, por ejemplo, creó una jerarquía de miedos para su ansiedad social. Y empezó por situaciones menos amenazantes, ¿Cómo cuáles? como hablar brevemente con un desconocido en la calle Ajá. o hacer una pregunta en una tienda. Claro. Y poco a poco fue avanzando hacia situaciones más desafiantes, Por ejemplo. como hablar en un grupo pequeño de personas o dar una presentación en el trabajo. Y en cada etapa, Elena sintió ansiedad. Claro. Pero al permanecer en la situación hasta que la ansiedad disminuía, aprendió que podía tolerar el malestar. Y que el resultado no era tan catastrófico como imaginaba. Exacto. El libro nos cuenta un ejemplo de cómo Elena utilizó la exposición gradual para superar su miedo a hablar en público. Elena empezó por practicar su presentación sola en casa frente al espejo. Ajá. Luego practicó con un amigo. Claro. Y después con un pequeño grupo de familiares. Y finalmente se sintió preparada para dar la presentación en el trabajo. Y en cada etapa, Elena sintió ansiedad. Claro. Pero al ir avanzando poco a poco, fue ganando confianza en sí misma. Y al final logró superar su miedo. Fantástico. Las técnicas de exposición le habían ayudado a conseguirlo. Una herramienta muy poderosa para superar nuestros miedos. Vale, pues vamos a pasar a la cuarta y última parte de esta inmersión profunda. De acuerdo. Que se titula Vivir bien con ansiedad. Y en esta parte el libro nos cuenta cómo Elena integró las herramientas que había aprendido en su día a día. Sí. Para Elena, el manejo de la ansiedad se convirtió en un proceso continuo. Un estilo de vida. Exacto. Y Elena aprendió a utilizar la reestructuración cognitiva para analizar sus pensamientos. Ajá. La respiración diafragmática para calmarse rápidamente en momentos de tensión. Claro. Y las técnicas de exposición para afrontar las situaciones que antes evitaba. Y la clave para Elena fue la práctica constante y la disposición a utilizar estas herramientas de forma proactiva. Es decir, no esperar a que la ansiedad apareciera para utilizarlas. Exacto, sino integrarlas en su rutina diaria como medida preventiva. Claro. Y el libro también nos recuerda que el camino hacia el bienestar no es lineal, No, no lo es. que hay altibajos, Absolutamente. que hay momentos en los que podemos sentir que retrocedemos. Claro. Pero lo importante es no desanimarse, Sí, aprender de esos momentos y seguir adelante. exacto. Y Elena aprendió a ver los retrocesos no como fracasos, sino como oportunidades para evaluar sus estrategias y ajustarlas si es necesario. Y también aprendió la importancia de la autocompasión. La autocompasión es fundamental para el manejo de la ansiedad. Sí, ser amable con uno mismo, especialmente en los momentos difíciles, Claro. porque la ansiedad ya es bastante dura de por sí. Exacto. No necesitamos ser aún más duros con nosotros mismos. Claro que no. Y el libro también destaca la importancia de buscar apoyo en los demás. Sí. Compartir nuestras experiencias con amigos, familiares, profesionales de la salud mental puede ser muy útil. Absolutamente. No tenemos que pasar por esto solos. Hay personas que nos quieren y que nos pueden ayudar. Claro que sí. Y bueno, para ir terminando esta inmersión profunda, me gustaría resumir los puntos clave que hemos visto. De acuerdo. La ansiedad es una emoción natural que ha jugado un papel crucial en la supervivencia de la especie humana. Ajá. Pero cuando la ansiedad se desborda, puede convertirse en un problema. Y para gestionar la ansiedad de forma eficaz,
Existen diferentes herramientas, Sí, como la reestructuración cognitiva, la respiración diafragmática y las técnicas de exposición. exacto. Y también es importante ser paciente y compasivo con uno mismo Absolutamente. y buscar apoyo en los demás. Claro. Y el mensaje final del libro es que vivir bien con ansiedad es posible. Sí, es posible. La historia de Elena nos lo demuestra. Exacto. Elena aprendió a gestionar su ansiedad y a vivir una vida plena y feliz. Y tú también puedes hacerlo. Esto es Sequard. Comparte esto para ayudar a otros. Tu me gusta nos ayuda mucho a llegar a más personas. Y para terminar, me gustaría dejarles una pregunta para reflexionar. Dime, ¿cuál de las herramientas que hemos visto hoy les llama más la atención? La reestructuración cognitiva, la respiración diafragmática, las técnicas de exposición, Buena pregunta. o tal vez alguna otra herramienta que conozcan. Les invito a que exploren las diferentes opciones y que encuentren las herramientas que mejor se adapten a sus necesidades. Y les recuerdo que en el enlace que encontrarán debajo de esta inmersión profunda podrán colaborar o donar para apoyar nuestro trabajo y así poder solicitar un tema futuro que les interese. Exacto. Y hasta aquí la inmersión profunda de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.